Ya ver. Buenos días, alumnos. Viernes 10 y... A ver, no. ¿Qué estamos hoy día? A ver. ¿A dónde estoy mirando yo? Septiembre 18. Viernes 18. Ya estamos terminando la semana, la tercera semana del mes de septiembre. Próximamente ya pues estamos acabando el mes, ya que la próxima semana entramos a una nueva estación que viene a ser la primavera. Ahora bien, hoy vamos a conversar un tema bastante conocido, y quién no sabe qué cosa es el agua. Ya hemos hablado del agua, qué cosa es, cómo está compuesto el agua. Como chicos de primer año, niños de primer año, cuando yo les digo H2O, ¿qué cosa es? Todo el mundo me contesta agua. En todo el mundo, y digo todo el mundo, al momento de hablar de escribir esta fórmula química, así sea en chino o Japón, es el lenguaje químico universal. ¿Ya? Así ellos quizá no entiendan tu idioma cuando hables en español agua, pero si tú le escribes H2O en un papel, te van a entender perfectamente qué cosa quieres. Así que esa es otra de las propiedades del agua, ¿no? Que la fórmula química se entiende en todo el mundo. Todo el mundo entiende el lenguaje químico. Es el lenguaje universal. Entonces, hoy vamos a hablar del agua y de las propiedades del agua. Sabemos que el agua es una sustancia incolora, no tiene color, insípida, no tiene sabor, no tiene un sabor, y ¿qué más? ¿Se puede oler? No, inodora, o sea, no se puede oler, ¿ya? Incolora, insípida o insabora, inolora, o sea, no se puede oler. Entonces no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. Nosotros le decimos agua dulce. ¿Por qué? Porque en comparación con el agua de mar, pues el agua de mar tiene un sabor claro que es salado. Por eso le decimos agua dulce, decimos. Pero no es que sea dulce, no tiene azúcar. Simplemente el agua pura, el agua potable, no tiene sabor. ¿Ya? Ahora, ¿es la sustancia que más abunda en la Tierra? Sí. Recuerden que más del 70% del planeta está rodeado de agua. ¿Ya? Un poquito más del 70%. Ahora, sabemos que del 100%, el 97% es salada. Un 3% no es salada. De ese 3%, la mayoría se va en los glaciares del Polo Norte y del Polo Sur. Y solamente un 1% es el agua que nosotros consumimos, es apta para el consumo, que están en los lagos, lagunas, ríos, arroyos, riachuelos y el subsuelo. Y los nevados, los nevados del Huascarán, el Pastoruri, en Ticlio y otros nevados más que existen, el Jarguarazo, por Ayacucho. Entonces, son nevados que proporcionan agua también, ¿no? Y que alimentan a los ríos y a los lagos, gracias a esos nevados. Entonces, y eso forman el 1%, ahí está distribuido. Ahora, ¿qué propiedades podemos encontrar en el agua? Bueno, el agua contiene, vamos a mencionar sus propiedades, ¿ya? La primera, tiene un poder disolvente. La segunda, capacidad calorífica. La tercera propiedad es tensión superficial, y la otra propiedad es la capilaridad del agua, ¿ya? Capilaridad. ¿Qué quiere decir capilaridad? O sea, capilaridad se está haciendo referencia a capelos, cabello. Que el agua tiene pelos. No, el agua no tiene pelos. Lo que estoy diciendo es que el agua puede ascender de manera automática sin necesidad de una bomba. Ahora les explico con más detalle. Entonces, como propiedades del agua, una de las tantas propiedades es que el agua se encuentra en 3 estados. Aquí en el planeta se encuentra en 3 estados. La materia tiene 5 estados, pero ahí estamos hablando de todas las materias, ¿no? Estamos hablando de una madera, un metal, el vapor, el agua. Pero el agua en sí se encuentra en 3 estados físicos. Físicos. O sea, físico se refiere en la forma.
sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Entonces, si hablamos en estado sólido, hablamos de que el agua está en forma de hielo o granizo, ¿ya? O en forma de raspadilla, ¿correcto? Esa es la helada que cae. Cuando cae la helada, hace frío, se forma la helada como raspadilla, entonces hielo como adoquín. Entonces está en sólido, líquido y gaseoso. Sólido es cuando el agua está duro. El hielo se hace hielo duro. Ese se llama sólido. ¿Ya? Líquido cuando está apto para consumirlo, para tomarlo, líquido. Y gaseoso cuando forma las nubes. El estado sólido sabemos que sus partículas están bien juntitas, así, unidas. Ustedes saben que la unión hace la fuerza, ¿correcto? Entonces están bien unidas y lo hace duro, compacto. Líquido, sus partículas están un poco más sueltas, más separadas. Como en este vaso con agua, como ustedes pueden ver acá, las partículas están un poco más separadas. ¿Correcto? O como en esta de aquí, están más separadas. Y el gaseoso, bueno, el estado gaseoso es pues más separadas todavía y se mueven con mayor velocidad. En el estado sólido están juntas, bien apiladitas, no se mueven, apenas. En el estado líquido, un poco más separadas, hay movimiento. En el estado gaseoso están más separadas y su movimiento es más rápido todavía. Están en mayor movimiento. Entonces, podemos decir entonces que ya conocemos los tres estados del agua. Ahora, esta sustancia se evapora, o sea, comienza a hacer ebullición a una temperatura de 100 grados, comienza a hervir. 100 grados centígrados comienza a hervir, se llama ebullición. Y cuando baja la temperatura hasta 0 grados, ¿qué hace? Baja la temperatura y se vuelve estado sólido. ¿Qué quiere decir? Que se congela. Y a temperatura ambiente, vamos a ponerle 15, 20, 30, 40 grados, entre 30 grados, ponle 15 a 20 grados, el agua está normal. ¿Ya? Cuando el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, el agua líquida pesa 1 gramo. El agua líquida, o sea, 1 centímetro cúbico, si hablamos de 1 mililitro, para ser más exacto, 1 mililitro tiene el peso de 1 gramo. ¿Ya? Pero cuando está en estado sólido, o sea, hielo, su densidad es menor, o sea, pesa menos. Cuando el agua se congela, se hace hielo, ustedes agarran un hielo y ponlo sobre el agua. ¿Se va a hundir? No, no se va a hundir, porque el hielo, cuando ya el agua se transforma en hielo, se hace menos denso. Hay menor densidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? El hielo, como tiene menor densidad, lo que va a hacer es flotar. Así es, lo que va a hacer es flotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua en estado sólido tiene menor densidad, menor peso que cuando está en estado líquido. Es decir, yo agarro un balde con hielo y agarro un balde con agua. ¿Cuál pesa más? El balde con agua. Va a pesar un poco más. La diferencia no es mucha, pero obviamente va a tener mayor peso. ¿Ya? Correcto, ya. Entonces, a este fenómeno se le denomina dilatación anómala del agua. Es anormal, ¿no? Porque tanto en estado sólido y líquido es el mismo, porque si hablamos de nube, químicamente el agua sigue siendo H2O. Si está en hielo, el agua químicamente sigue siendo H2O. Y si está en líquido, sigue siendo H2O. Lo que cambia es la forma, pero la composición química no ha cambiado, porque sigue siendo H2O en sus 3 estados. Que quede claro eso. Ahora, pasamos a la primera propiedad del agua, que es el poder disolvente.
El poder disolvente del agua. Acá he hecho una ilustración del poder disolvente del agua. Tenemos un vaso con agua, son las partículas de H2O. A ver, eso. Ahí. Tenemos las partículas de H2O, que son estas bolitas azules. Entonces, en estas partículas de H2O, entonces colocamos un grano de sal o un puñado de sal. ¿Ya? Colocamos un puñado de sal ahí y luego agitamos. Comenzamos a agitar. Agitamos. Una vez que ya hemos agitado, estas partículas de sal se van dispersando hasta que ya no se noten. El agua no ha cambiado, no ha variado tanto su color. El agua no ha variado su color. Y se disolvió. Ese es el poder disolver. Esa es una de las propiedades que tiene el agua de disolver las sustancias. Le llaman disolvente universal. Algunos le han puesto universal porque disuelve la mayoría de sustancias químicas del mundo que existen en la naturaleza. Si a una piedra lo disuelve gota a gota, no va a disolver pues un poco de azúcar y de sal. Agarra un puñado de pintura y échalo sobre un lago. ¿Tú crees que le va a afectar? ¿Tú crees que todo el lago se va a poner de color rojo? Agarra un balde de pintura y échalo sobre un lago, una laguna. ¿Tú crees que toda la laguna se va a poner de color rojo? No, se va a disolver. La sangre se disuelve con el agua, la pintura se disuelve con el agua. Muchas de las sustancias químicas que están en la naturaleza se disuelven con el agua. Se van disolviendo poco a poco. Por eso le llaman el poder disolvente o el disolvente universal. ¿Ya? Entonces, lo que hace el agua va a ser disociar. La sal que contiene cloruro de sodio lo va disociando. ¿Ya? Lo va disociando. Cuando entra en contacto con el agua, lo disocia. Lo va disolviendo. Los iones se van separando. El ion del hidrógeno, del oxígeno, se encargan de disolver. ¿No? Las moléculas comienzan a disolverlo. Entonces la sal que es cristalina se disuelve en el agua y ocupa los demás espacios. Existentes porque las moléculas de agua, como le digo, en estado líquido están separadas. ¿Qué hace? La sal va ocupando los espacios. Ocupa los espacios libres. Y ahí está. Ya se disolvió. Ya se disolvió la sal. Pero tú agarra, prueba esa agua, ¿cómo está? Salada, ¿sí o no? Entonces la sal sigue estando ahí, pero está disuelta. No es que la sal ha desaparecido, no ha desaparecido la sal. La sal sigue estando en el vaso, pero disuelta. Ha cambiado su forma física de sólido, cristalino, a líquido. Se ha disuelto junto con el agua. Igual pasaría con el azúcar. Muy bien. Ahora pasamos a la capacidad calorífica. Bueno, se llama capacidad calorífica porque, ¿qué le podemos decir a la capacidad calorífica? Supongamos que en los lugares de clima frío, ubicados cerca al mar, ¿no? O de un lago, por Titicaca, y si hablamos cerca al mar, hablamos pues de los lugares donde hace bastante frío, como Rusia, tiene mar, ¿no? O algunos lugares, Alaska tiene mar, ¿no? Parte de Canadá también tiene mar y allá hace frío, climas fríos que están ubicados cerca al mar, ¿no? Las temperaturas nocturnas en la noche hace más frío. En la noche hace más frío, ¿ya? Hace más frío que durante el día. Entonces, ¿qué pasa? Durante el día las masas de agua absorben lentamente el calor. Las masas de agua van absorbiendo el calor durante el día. No es que el día hace calor. Las masas de agua van absorbiendo el calor y por la noche lo devuelven a la atmósfera para que no haga mucho frío. De lo contrario se congelarían. En el día, ¿qué hace? Las grandes cantidades de agua, el mar o los lagos, absorben ese calor, como quien dice, lo guardan.
Y en el día, cuando ya hace frío de noche, lo devuelven a la atmósfera. Eso se debe a la capacidad calorífica del agua. Capacidad calorífica. Si ustedes una vez han percatado, en las playas, en el día el agua, en el día hace calor, la arena quema, pero el agua está fría. Pero el agua está trabajando, está absorbiendo poco a poco. Está absorbiendo poco a poco. Cuando baja la temperatura, ya a las 6 de la tarde comienza a ser más frío, métete al agua, el agua está más caliente, porque ha absorbido ese calor. El agua, eso de las 6, el agua rico para bañarse, porque el agua ya se mantiene, del calor que ha absorbido durante el día, ahí se mantiene. Luego ya durante la noche lo comienza a devolver, lo devuelve a la atmósfera para que la noche no sea tan fría. ¿Entienden? Es el poder. Entonces, esa característica, gracias a esa característica, las grandes masas de los océanos o de los lagos tardan más tiempo en calentarse. Obviamente, el agua, si tú pones un vaso con aceite y un vaso con agua en el sol, ¿cuál se calienta primero? El vaso con aceite. Se va a calentar primero que el vaso con agua. Va a demorar. Esa se llama capacidad calorífica, ¿ya? Que ocurre entre el día y la noche. Vamos por la otra capacidad. Entramos con la otra propiedad, Vamos a entrar a la otra propiedad del agua. Y esta propiedad tenemos la tensión superficial. Tensión superficial. ¿Por qué los barcos flotan, los grandes buques flotan en el mar si son de metal? ¿Por qué no se hunden? ¿Por qué los buzos que van a meterse al agua tienen que usar unos cinturones de plomo? Tienen que usar cinturones de plomo para que tengan peso suficiente y el peso pueda hacer que se sumerjan. Hay buzos que son profesionales, que tienen un traje especial recontra pesado para que puedan, al momento de entrar al agua, caen hasta el suelo marino, dependiendo de la profundidad. Entonces caen. Es un traje de buzo especial para aguantar la presión y el frío. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo pusieran, el agua lo devuelve. Se llama tensión superficial, o sea, el agua lo regresa a la superficie. Todos los peces que están bajo el mar tienen que estar constantemente luchando. En otras palabras, en el mar, salvo que sea un cuerpo sólido, pero no hay mucha gravedad, o sea, te devuelve hacia arriba. Entonces, los grandes buques, barcos, transatlánticos, flotan. Claro que tienen su capacidad para poder flotar, pero el agua colabora bastante. Acá tenemos un mosquito, un zancudo que puede pararse sobre la superficie del agua. ¿Por qué? Profesor, porque no pesa. Ya, está bien, un zancudo no pesará mucho. Pero he visto zancudos que en los ríos donde yo he viajado se deslizan como si fuera una pista de patinaje, así de en hielo. Los zancudos se deslizan como si nada, se deslizan sobre la superficie del agua de los ríos y no se hunden. Es como si patinaran. Eso se debe a la tensión superficial. Un insecto puede caminar sobre el agua sin hundirse gracias a esa tensión superficial. Gracias a la tensión superficial, un insecto puede caminar sin hundirse. Entonces, la formación de gotas de agua y el hecho de que algunos insectos caminen sobre esta se deben fenómenos. ¿Cómo se forma? Cuando se forma una gota, ¿han visto cómo se forman las gotas de agua? Ya, la tensión superficial permite que se formen esas gotas de agua. ¿Ya? ¿Por qué se produce la tensión superficial? Acá podemos ver las moléculas de agua. ¿Ok? Aquí podemos ver en un orden cómo están las moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua de la superficie se encuentran unidas entre sí mediante fuerzas de cohesión. Están unidas mediante fuerzas de cohesión. Esas fuerzas son grandes, ¿ya? Además son atraídas por moléculas que están debajo de ellas, lo que forma una especie de curvatura que hace que el líquido el líquido se compacte y genere en la superficie una especie de película, ya, una película como una especie de cama elástica.
¿ya? Para los insectos. Esa cama elástica es tensa y capaz de soportar peso, ¿ya? Bueno, puede variar con la temperatura. Si la temperatura del agua sube, la tensión superficial es menor. Si la temperatura baja, entonces la tensión superficial es mayor, ¿ya? Ahora, capilaridad del agua. Siguiente propiedad. La capilaridad. La palabra capilar viene de capelo. Aquí podemos ver un dibujo. Esta es una base. Bueno, ya. Este es un agua. Supongamos que estamos en un tejido, el tejido conductor de la planta. Tiene xilema, tiene floema. El xilema se encarga de transportar el agua con todas las sustancias minerales. El xilema son tejidos bien delgados, como cabellos, bien delgaditos, que permiten que el agua ascienda sin necesidad de que sea absorbido. Hacer una prueba es fácil. Agarrar un tubo, el tubito más delgado, bien delgado, colócalo sobre una superficie con agua, colócalo nada más y solito sube. Solito sube, solo subes. A eso se llama capilaridad, ¿ya? Es la propiedad del agua de subir o bajar por tubos pequeños, ¿ya? Desafiando a la fuerza de gravedad, porque la gravedad es todo lo que baja. Esta no, desafía y absorbe. ¿Para qué es indispensable? ¿Para qué sirve esta propiedad? Para que el agua suba por las raíces, pues. Para que se lleve a cabo el transporte de sustancia de la raíz hacia todas las partes de la planta, ¿ya? Eso se llaman los vasos conductores, xilema y floema. Entonces, acá tenemos la última de las propiedades, que se llama capilaridad. El agua asciende, sube, venciendo la fuerza de gravedad sin necesidad de ser absorbida. Pero siempre y cuando los tubos sean bien delgados, delgadísimos, y hace que el agua pueda vencer a la gravedad. Entonces, ahora tenemos que hacerlo. En un plato nomás agárralo y haz la prueba. Haz la prueba en un plato y vas a ver que eso va a suceder. Bueno, chicos, yo les recomendaría que vean el video, les recomiendo que vean el video Propiedades del agua, ¿ya? Y ahí van a observar mejor, ¿no? Cuáles son las propiedades, cómo se lleva a cabo cada una de esas propiedades. Chicos, nos estamos viendo hasta la próxima. Muy buenos días. Dios los bendiga. Chao.